Esta jornada vespertina comenzamos con la doctora Sandra Rodríguez Mondragón. La doctora Sandra Rodríguez es doctora en Diseño y Desarrollo de Productos por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. En la UAM Azcapotzalco recientemente se incorporó al Grupo de Investigación de Educación y Diseño del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo. En el posgrado de diseño desde el 2014 es parte del comité organizador, editora de colección de libros de los métodos y las maneras. Desde el 2020 forma parte del comité científico de la revista de Ciencias Tecnológicas RECIT de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería Tecnológica en la Universidad del Valle de Las Palmas de Tijuana, Baja California, México. Este año formó parte del jurado calificador del 6º concurso estatal Artesanía y Artesano Mexiquense Vida y Obra del 2022 e ingresó como miembro activo de la red de investigadores de diseño de la Universidad de Palermo en Buenos Aires, Argentina. Pues bueno, ella para el día de hoy ha preparado una conferencia que ha titulado Procesos metodológicos contemporáneos concentrados en el usuario. Pues bueno, vamos a recibirla, voy a pasar el micrófono para que ella comience con su ponencia. Bienvenida. Muchas gracias, Martín. Dado que el tema central de este coloquio es la metodología, les voy a platicar un poquito sobre esta metodología, que son los procesos metodológicos contemporáneos centrados en el usuario. ¿Qué son estos procesos metodológicos? Bueno, habrá que desmenuzar un poquito todos estos conceptos de proceso, método, metodología, lo contemporáneo, que se considera como contemporáneo, y entonces aterrizarlos a lo que es el diseño centrado en el usuario. Así bien vamos a entender al proceso como un conjunto de fases sucesivas de un fenómeno natural o una operación artificial. El método es el modo de obrar o proceder o un hábito o costumbre que cada uno tiene y observa. La metodología es un conjunto de métodos. Y bueno, aterrizando hacia lo contemporáneo, podemos decir que es lo relativo al tiempo y refiere a la época que se vive, es decir, al tiempo actual. Entonces, pues les voy a platicar un poquito entonces de estos procesos actuales que se aplican con esta metodología de diseño centrado en el usuario. Por otro lado, ¿qué entendemos por diseño centrado en el usuario? Bueno, pues es este proceso a lo largo de un ciclo de diseño y desarrollo que tiene por objetivo resolver las necesidades concretas mediante una comprensión profunda del usuario que utilizará el producto, siendo este producto algo tangible o un servicio, no precisamente un objeto. Las fases del proceso de diseño centrado en el usuario, en primera instancia tenemos la parte de identificar necesidades, especificar el contexto o uso del objeto, después especificar los requisitos del producto, crear las posibles soluciones de diseño, evaluarlas y finalmente determinar si el sistema es satisfactorio o no es satisfactorio. Para lo cual vamos a trabajar con este proceso iterativo de retomar el ciclo en caso de que nuestro sistema sea no satisfactorio. Entonces volveríamos a esta etapa de especificación de contexto o cualquiera otra de las 4 etapas en las que pudiéramos corregir y llegar a un sistema satisfactorio. Por otro lado, las disciplinas que apoyan al diseño centrado en el usuario son diversas. Voy a tratar nada más un esquema para acercarnos más, que está basado en las investigaciones de Garreta y Moore, esto desarrollado en 2013. Una de las áreas que nos apoya son los factores humanos, la ergonomía, la interacción persona-ordenador, la experiencia de usuario, la usabilidad, la accesibilidad, arquitectura de la información, el diseño de la interacción, el diseño gráfico,
el Design Thinking, el diseño de servicios y la ingeniería Kansei. Estas, entre otras ramas, son las que apoyan a este método de diseño que conocemos como diseño centrado en el usuario. Se pueden agregar muchas más herramientas metodológicas, sin embargo, yo estoy aterrizando en estas para, digamos, tener un mejor acercamiento. Ahora bien, ¿qué son estos métodos de diseño centrado en el usuario? Pues muchos de estos métodos tendrán que ver con distinto origen en disciplinas tales como la antropología, la psicología, el marketing y los estudios de mercado, entre otras, muchas otras, entre otras áreas, digamos. Es decir, no es exclusivo del diseño y retoma mucha de su teoría de la parte tanto antropológica como de mercado, porque tiene que ver con esta interacción del ser humano con los objetos. Y dado que el diseño es una aproximación empírica del desarrollo de productos interactivos, pues bueno, tenemos que apoyarnos de estas áreas o de estas tipologías para poder desarrollar métodos que nos sirvan para generar soluciones basadas en este proceso. Ahora bien, siempre tiene que haber un acercamiento al usuario y por eso se toca la parte antropológica y por otro lado la parte del contexto de uso. ¿Cómo clasificaríamos estos métodos centrados en el usuario? Porque además de que existen herramientas que sirven al método, pues hay métodos específicos para trabajar diseño centrado en el usuario. Bueno, pues les voy a mostrar una pequeña clasificación donde vamos a tener métodos de indagación, de diseño conceptual, de diseño de prototipos, de test con usuarios, métodos de inspección, métodos desarrollados con base en la norma ISO 9241, que es la norma que aterriza el diseño centrado en el usuario y que, digamos, lo estandariza. Y va a haber, obviamente, otros métodos, porque la clasificación que yo les muestro, digamos que es general. Pueden desarrollarse otros métodos con base en las características que les acabo de describir. Y bueno, ¿qué nos va a apoyar mucho en la parte del diseño centrado en el usuario? Pues es esta parte de interacción, de que el proceso esté constantemente retroalimentándose para perfeccionarse. Y dentro de estas 4 clasificaciones que acabo de citar, que son la indagación, el diseño conceptual, el diseño de prototipos y la inspección y los test con usuarios, pues vamos a tener, digamos que grupos de métodos. Por citar algún ejemplo, en el diseño conceptual tenemos el método de perfil de usuario o el método de escenarios. O dentro de los métodos de indagación tenemos un método tan simple como es la observación, ¿no? A partir de esta clasificación de métodos, vamos a poder implementar alguno de estos métodos para resolver o para generar una posible solución de un problema de diseño. Estos grupos de métodos están clasificados a su vez dentro de 3 grandes grupos, que es la parte de análisis, o sea, métodos que nos sirven para hacer análisis, métodos de diseño y métodos de evaluación. En la parte de evaluación vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con inspección, los test, las encuestas, los recorridos cognitivos, la inspección de estándares o la inspección de características y también la inspección de consistencia. Como les decía hace unos momentos, pues esto es, digamos que de manera general, dado que esto pues es un tema bastante extenso. Estamos hablando de una metodología que comprende un cúmulo de métodos que podemos aplicar. Ahora bien, estas técnicas de registro de información, tales como el logging, por ejemplo, que es un método de indagación, nos van a servir para que nosotros podamos monitorear una actividad o nos permitan conocer de manera consistente a los usuarios. Los métodos que vamos a emplear para el diseño conceptual, pues ya están más aterrizados hacia un problema de diseño o a una posible solución. Y la evaluación nos va a permitir, valga la redundancia, diagnosticar si lo que estamos proponiendo resuelve nuestra necesidad.
y vamos a tener ahí un abanico de métodos que podemos aplicar. Ahora bien, como citaba hace un momento, la norma ISO 9241 es una guía que permite incorporar el diseño centrado en el usuario en el ciclo de vida de desarrollo de aplicaciones. Esta norma surgió porque el diseño centrado en el usuario se conoce como una herramienta fundamental para trabajar el diseño de interfaces. Hasta cierto periodo de la década del 2000, de los años 2000, en la primera década de los 2000, digamos del siglo XXI, la primera década del siglo XXI, se tenía el diseño de interfaz, conocíamos diseño de interfaz con todas estas plataformas, páginas web, etcétera. Cuando se retoma el concepto de centrado en el usuario para el diseño de interfaz, surge justamente esta norma, porque esta norma permite pues monitorear que estas interfaces cumplan con ciertas características. ¿Por qué fue necesario diseñar una norma para implementar el diseño centrado en el usuario para el diseño de interfaz? Pues porque, como lo mencionaba en un principio, esta disciplina o esta metodología proviene del marketing. Entonces, en el marketing de repente se maneja muchísima información que puede ser subjetiva o no real. Es por eso que cuando se trata de desarrollar una interfaz, pues se busca que sea lo más tangible posible. Entonces, por esta razón se desarrolló esta norma, y esta norma habla de 4 preceptos que se deben aplicar para poder diseñar o incorporar el diseño centrado en el usuario al diseño de interfaz. La primera es involucrar activamente a los usuarios y entender los requisitos de los usuarios, tanto las tareas que se van a realizar como en sí el usuario. El segundo es que esto corresponda adecuadamente con las funcionalidades de la tecnología que se está aplicando o la tecnología que van a emplear los usuarios. Por otro lado, tenemos que tomar en cuenta la parte de la interacción de soluciones de diseño y finalmente que sea un diseño pluridisciplinar, dado que como vamos a tener múltiples usuarios, no podemos encasillar al usuario con una sola cualidad. Entonces, esto es lo que nos dice la norma. Ahora bien, les voy a hablar un poco sobre la parte de los métodos de indagación que están basados en investigación y que se basan en involucrar al usuario en diferentes actividades que se van a llevar a cabo y que se están orientando a la obtención de información para definir el producto o servicio. Como citaba hace un momento, bueno, aquí podemos encontrar métodos como la observación, la investigación contextual, las entrevistas en profundidad, las dinámicas de grupo, las encuestas y el análisis competitivo. Dentro de los métodos de diseño conceptual vamos a tener el método de perfil de usuario, el método de escenarios, que también ya había citado hace un momento, o el método de personas o personajes, que nos permite acercarnos al usuario, entender qué los motiva y cuáles son sus objetivos. Esto obviamente es sustentado en el uso del producto que desarrollemos. Por otro lado, vamos a tener también métodos que nos permitan hacer diseño de prototipos, y uno de ellos pues obviamente es el prototipado. Como ejemplo, Rudd y Stern en el 96 identificaban incluso también el método de jerarquización de tarjetas o de card storing, que ha sido de gran utilidad para trabajar con el diseño de estas interfaces, ¿no?, basadas en el usuario. Finalmente, bueno, de las últimas clasificaciones está la parte de los tests, que generalmente van a tener el objetivo de proporcionar información al usuario, y esta información con los test lo que vamos a estar consiguiendo siempre es tener información cualitativa, es decir, cuantificable, que nos va a enviar estadísticas que nos van a permitir tomar decisiones en el momento de diseñar. Ya con una gráfica o con una estadística nosotros podemos decidir si la solución que estamos proponiendo es correcta o incorrecta, y regresarnos en las distintas etapas del proceso de desarrollo. Los métodos de inspección, o también denominados métodos de evaluación de usabilidad, bueno, pues ahí vamos a tener, digamos que la parte cualitativa para conocer un producto.
Vamos a tener la evaluación heurística, el recorrido cognitivo, la inspección de estándares, la inspección de características y la inspección de consistencia. Ya para concluir, les voy a mostrar un ejemplo de una metodología basada en el diseño centrado en el usuario, haciendo hincapié en que esta no es exclusiva. Esta metodología incorpora 6 etapas, una es la parte de innovación, otra es la de validación, en otra etapa incluye el prototipado y evaluación en una misma etapa. En una cuarta etapa maneja los casos y los enfoca hacia el uso. Y finalmente tiene una etapa de investigación que permite entender al usuario y también nos permite hacer una definición de estas interacciones. ¿Cómo aplicaríamos esta metodología? Bueno, les voy a mostrar un caso y creo que para la gente que ya ha estado aquí en las sesiones les va a resultar un poco familiar. Hace una hora aproximadamente que presentaba la maestra Adriana, nos mostraba justamente ejercicios que se trabajan con eye tracking. Este es un ejemplo donde se trabajó el diseño de eye tracking, bueno, la herramienta eye tracking para evaluar una página web. Podemos ver aquí los nodos en azul, que es donde se posiciona el iris. Se desarrollaron, digamos, se evaluó a 4 usuarios y con esos 4 usuarios se hizo este sondeo de hacia dónde se dirige la mirada para poder detectar, digamos, que las zonas interesantes de la página web y eliminar la información que no fuese necesaria. Digamos, en el ejemplo A que tenemos la mirada en la parte superior izquierda, digamos que es la información que le está interesando al usuario. Entonces, toda la parte que no tiene movilidad, nosotros podríamos, digamos, ignorarla o cambiarla o buscar poner información que llame más la atención del usuario. Es de la manera en la que nosotros lograríamos que la página fuera mucho más interesante. Y bueno, ya para concluir, ¿qué les puedo decir? Lo que les vengo diciendo desde que comencé, que estos métodos son muy diversos y dependen de la etapa en la que se encuentre el producto o el sistema o servicio a desarrollar, lo que vamos a aplicar. En el ejemplo que yo les mostraba, bueno, prácticamente la página ya está hecha, ya la estamos evaluando como un producto terminado, pero habrá momentos en el desarrollo de un producto que podamos implementar esto, digamos a lo mejor en la etapa de creativa de propuestas o en la etapa de desarrollo de alguna herramienta. No tiene que ser con un producto completamente terminado como el que les acabo de mostrar. Y bueno, cada empresa o escuela o diseñador va a poder elaborar su propia metodología basada en el diseño centrado en el usuario, aplicando estos 4 preceptos que maneja la norma ISO. Se puede estructurar una metodología propia. Y finalmente, estos métodos se pueden clasificar tentativamente en 5 grupos que cumplen funciones específicas, tales como indagación, diseño conceptual, diseño de prototipos, pruebas e inspección. Y finalmente, podemos concluir que en este campo hay muchísima oportunidad, se pueden crear nuevos saberes y conocimientos donde pueda participar tanto el diseñador con una visión amplia y holística para realizar propuestas múltiples, con múltiples vertientes. Lo que les decía en un principio, la metodología que yo les muestro, pues es un ejemplo, pero si un diseñador decide adoptarla, pues la puede desarrollar a su método o a su manera para hacer diseño centrado en el usuario. Pues les agradezco mucho. Ok. En la parte de las metodologías de indagación, el de login, bueno, me brincó porque ese no lo ubico entre todos los demás. No sé si me pudiera explicar un poquito más sobre ese. Sí, la metodología de login es una metodología como está clasificada en este grupo de indagación, es decir, como para hacer investigación. Que es una técnica de registro informático, por eso la parte del log nos permite monitorear actividad de los usuarios y esto consiste en recoger y analizar datos de registro de una actividad en un sistema o sitio web, que es un poquito del ejemplo que les mencionaba. Es decir, en este ejemplo se aplicó el eye tracking, que es la herramienta, pero finalmente el eye tracking fue una herramienta que se aplicó para el login. Porque
en una página web estamos monitoreando qué es lo que hace el usuario, qué es lo que hace la metodología de login. O sea, está recabando información de cómo se comporta el usuario ante un sitio web. Y pueden ocuparse muchísimas más herramientas. O sea, yo les traje esta herramienta del eye tracking, que monitorea el movimiento del iris, pero anteriormente, antes de que existieran estas tecnologías, existían otras maneras de hacer este login, es decir, poner al usuario ante la interfaz y dejarlo interactuar con ella, y esto permitía recabar información y poder perfeccionar los sitios web. Es justamente en lo que consiste el login, en monitorear al usuario su comportamiento ante las interfaces. Sí. No sé, ¿alguna otra pregunta? Pues les agradezco mucho.